que nos va a comentar la parte más literaria de Dulce Chacón. Bueno, exactamente no es eso lo que hablé un poco, pero bueno. Sí, no, lo explico. Si yo fuera un escritor de estos importantes, vendría otra vez aquí y leería la conferencia de lo que hacen, ¿no? Primero una conferencia de cada 1000 sitios y cada sitio le pagan 40.000 euros de los días. Eso no tiene sentido. Y aparte es la fundación humana, y ya le dije yo que tengo muchas cosas que hacer y por supuesto que voy, pero no sé el tiempo que me va a dar. Dice, no, si yo lo que quiero es una relación con la gavilla y con todo el proceso. Y eso es lo que... Por eso que voy a hablar totalmente de dulce, pero eso lo pido un poco de disculpas porque tengo que hablar un poco también de mí, pero no es por... Yo tengo que hablar de dulce, no tengo que hablar de mí. Todo empieza como yo conozco a Fernando Antón, que es de aquí y vosotros lo conocéis, ya sabéis que es una persona muy locuaz, muy dicharachero. No, es todo lo contrario. Fernando es una persona taciturna. Sí, yo estudiaba árabe en la escuela de traductores donde trabaja y tengo muy buena relación con sus compañeros, con Luis Miguel, que es el director, y Marilu, que es la bibliotecaria y también traductora. Y son los que corrigen mis cosas cuando escribo y también he hecho un vistazo a lo que ellos hacen cuando traducen para ver si hay algún problema con el castellano, si no fluye, ese tipo de cosas. Y ellos le dicen a Fernando que yo escribo sobre la guerra civil. Y Fernando me pregunta, oye, me han dicho que escribes sobre la guerra civil. Digo, yo sobre la guerra civil, necesito mi vida sobre la guerra civil. Pero ¿cómo que no? Si dice a Luis mi marido que tiene unos cuentos sobre la guerra civil que son estupendos, y no sé qué, unos cuentos sobre la guerra civil. Digo, la vieja. La vieja es una... Digamos que la triste historia de mi familia, que lo voy a contar ahora, que mi mujer muchas veces me dijo, tienes que escribir todo esto, tienes que escribir todo esto. Yo soy de un pueblo de Murcia muy cerca de Aina, donde se rodó Amanece que no es poco. Y ahí todos somos fornerianos, ahí todos conocemos a Forner, ¿no? La vieja es un libro un poco forneriano. Entonces yo ni lo veía apropiado. Y bueno, pero en concreto hicimos el esfuerzo y hicimos un corte de aquello que se pudiera mandar al primer certamen, pero al final se me pasó y no lo mandé. Y me dio mucha vergüenza cuando vi a Fernando y le dije, pues se me ha pasado. Total, que quedamos que el año siguiente me presentaba y 2 días antes el cachondo me dice, oye, que es el certamen. Entonces yo tenía ya la vieja concursante, no me apetecía mandarle otra cosa y le dije, joder, él lo hace Fernando, me lo dices ahora. Total, que a mí se me habían quedado muchas cosas en el tintero. Le dije, te voy a escribir un cuento y te lo voy a dedicar. Y te lo voy a escribir en un día porque no tengo más tiempo. Yo me levanto a las 5 de la mañana y tenía cosas, claro, porque yo no soy un genio. Tenía todo el ambiente de la vieja. Luego tenía el principio de una novela, que es como empieza el cuento, me llamo Ismael, no me llaméis Ismael, si alguna vez leí La vieja. Ismael soy yo, que es el nombre que yo me di en esa obra. Y luego yo era compañero de Miguel Ángel Viñas, que ahora es uno de los diputados de Izquierda Unida y que había trabajado en Teruel y me traía cosas, me traía siempre el muletón y me contaba de los burros que son en Teruel, las cosas del muletón, y a mí me encanta el muletón. Total, que en el muletón había una historia de un mani que habían encontrado con un peine, no sé qué. A mí aquello me recordó a un poema de César Vallejo, eso lo unía a la novela, y luego lo más terrible fue que estando en el instituto llega un alumno de la primera promoción que tuve, que ahora es profesor, y yo le pregunto por un compañero suyo que se inscriban juntos. Y me dice, pues está en la cárcel. Y digo, ¿pero qué coño ha pasado? Dice, pues bueno, entonces me contó que su abuelo había sido uno de los maquis de Navalmosa, sabéis que sé que el muletón conoce perfectamente la relación aquella, y que le habían seguido tocando las narices pues, a su familia la generación de los fachas del pueblo. Y que por quítame estas pajas, al final se le echaron las narices y le pegó un tiro al nieto del que había repasado a su abuelo. O sea que esa es la historia, en definitiva, fundamental del cuento pirata, y aparte de una alegoría que yo hice con un personaje que viene de la vieja, con eso. Esa es la historia. Entonces, bueno, gané el premio,
Vine aquí y fue muy gracioso porque, claro, al decir que se lo dedicaba a Fernando y a Miguel Ángel Viñas, pues fue tongo, pero no, te han dado el premio de verdad porque te lo mereces, porque aquí no hay tongo. Es que fue la casualidad. Luego fue muy gracioso porque Carmen, que está aquí, que tiene entonces 4 años, decía necesito un premio y subió a coger el premio conmigo y ya no va a querer subir nunca más, porque no creo que me den más premios nunca. Claro, o sea, no, es que no me presento. Una de las cosas que he dicho es que yo no quiero los premios. Me presenté por Fernando, pero yo no me presento jamás. Los premios creo que te los tienen que dar porque te los tienen que dar, pero no porque tú te presentes. Pero eso es otro tema. Y yo me presenté porque no podía decirle a alguien tan amable y a quien quiera tanto como Fernando que no me presentaba a la capilla, ¿no? Y bueno, pues desde entonces soy socio de la capilla y ya me llaman Pedro y Fina y me proponen que haga un estudio sobre la obra de Dulce Chacón. Aquí ahora viene lo peor. Yo había ganado el premio Dulce Chacón y no había leído ni una sola palabra de la obra de Dulce Chacón. Había venido aquí, me habían tratado admirablemente bien, era mi amigo de Fernando, que sabía perfectamente todo eso, pero me daba el coñazo. Yo no sé cómo surgió, cómo pensaron en mí, pero que al final mi mujer me decía, venga, pero cógelo, porque no te decía lo de barro. En fin, yo no soy... Yo le dije, no soy especialista en la guerra civil, no soy lector habitual de novelas, yo leo otro tipo de cosas, me gustan mucho los libros raros. Forner para mí es una cosa muy sencilla y bueno, los que no han visto más de unos pocos no pillarán la coña. Y sobre todo no he leído nada de esta mujer, que soy yo para hablar de una mujer a la que todos conocéis y que leéis tanto. Y toda la gente que ha leído a Dulce, pues inmediatamente quiere a esa escritora, ¿no? Y vosotros, bueno, pues, que os voy a contar. Total, que dije que sí, y lo primero que hice fue leer por placer las novelas, y fui leyendo una tras de otra y me fui dando cuenta que era una mujer que daba voces a las mujeres, una mujer que tejía voces, ¿no? Y yo soy muy amigo de la poeta Urbino García Valdés, que es una poeta maravillosa, que tiene este poema que aparece en el estudio, Mujeres Araña. Las mujeres araña vamos siendo reales desde los 30, llegamos a serlo los 50, algunas madres, otras solo reales. Arañas sí, tienen hijas de arañas sí. Este poema me parecía perfecto para poner el título a la obra, que le titulé Estudio sobre Dulce y la mujer araña, porque la mujer que teje es una de las obsesiones que aparecen en todas sus novelas y también muy a menudo en su poesía. Esa fue la razón del título. Voy a leer solo un poquito, no quiero leer nada de aquel estudio porque si no entraríamos en esos escritores que le pagan 40.000 duros por leer 30 veces la misma conferencia y no sé si es el caso. Dije en su momento, en el juego literario que Dulce Chacón se trae entre las manos en la obra de musa de aquel varón, la musa se llama Matilde. Trasunto un tiempo de Penélope, personaje que ha simbolizado durante siglos la fidelidad conyugal, puesto que esperó a su marido a lo largo de 20 años, asediada por los numerosos pretendientes ansiosos de casarse con ella. Todos conocemos la estratagema que ideó para diferir la elección. Les prometió que cogería marido en cuanto terminase la mortaja que tejía para su suegro, el anciano Laertes. Todos sabemos que Laertes aguanta con vida el regreso de su hijo y que Penélope pudo demorar su decisión deshaciendo por la noche lo que había tejido por el día hasta que una sirvienta la delató. Todos sabemos que Ulises, llegó a tiempo a Ítaca disfrazado de mendigo. Veamos la interpretación que Dulce nos hace a través de su personaje, Matilde. Sí, dijo mirando alternativamente el plato, a la servilleta, a Ulises, a ti. Penélope coquetea con los pretendientes, le da esperanzas, no los acepta, pero tampoco los rechaza. Ella teme no solo que Odiseo no regrese, sino también escoger a uno de los pretendientes. Por eso retrasa la elección y espera a Odiseo. Casi 20 años son demasiados para esperar por amor. Ella espera porque teme al futuro. Bueno, esta Penélope que teje una mortaja la encontramos de nuevo en la bomba de la motormida. Es Pepita, que es Josefa Patiño, que esperó 20 años y un día. Es lo mismo que espera Penélope en la Odisea y que llega a ser conocida como la mejor voladora de Madrid y que sin saberlo prepara la mortaja de su hermano Hortensia, ¿no? Bueno, aquí al final nos dijo Isma, cuando leímos, que fue por realmente motivo, porque era la misma, o sea, la mujer, lógicamente, tu hermana la quiere muchísimo, se puso a llorar, tenía enfrente a Fino también llorando, yo no sabía ya qué hacer para no llorar, mientras leía, que no os acordáis, ¿no?
Paul también fue pues, muy emotivo, y una de las cosas por las que quiero ir muchas veces con muy claro, porque he tenido aquí emociones pues, muy fuertes, porque aguantar eso pues es duro, ¿no? Algo de repente que estás hablando y llevarle a la gente el recuerdo de una persona que tú has conocido, no has conocido, que ellos sí, y encima las emociones, pues lo que sea, no puedes pedir más. Entonces hay cosas. Y aquí nos dijo que Inma, que ellas dos eran muy aficionadas a tejer y que tejían juntas, y que Blanca y Carmela, cuando tejen el tapiz de Amaterasu, la diosa del sol, Blanca por la mañana, eran ellas mismas, o sea, ellas mismas las que los personajes de estas dos novelas, en ese caso, como el asunto, ¿no? O sea, que Dulce tejía, y lo comentó hace tiempo. Yo ya sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Ya tenía el título y bueno, pues... Claro, es que el problema... yo soy militante de Izquierda Unida, pero siempre tengo muchos conflictos porque yo no soy comunista. La gente, tengo los discursos, lo que parece. Yo sí soy un poeta chino, un poeta taoísta, o sea, a mí es... Lo que pasa es que, claro, el único sitio donde puedo hacer cosas en las que creo es en Izquierda Unida. Y aquí me pasaba lo mismo. Yo ni soy perito de la guerra civil, ni tal. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer yo a la hora de abordar la obra de esta mujer? Bueno, pues lo que yo conozco mejor son las literaturas antiguas y lo que yo veía, que los lectores normales no veían en la obra de Dulce. O sea, la gente veía, se emocionaba, las novelas llegaban a todo el mundo, pero había mucha más enjundia detrás y yo quería poner, digamos, valorar eso, que la gente se diera cuenta de lo gran escritora que es, ¿no? Así que el primer objetivo fue poner, digamos, de manifiesto que detrás de esas mujeres, que por ejemplo en la historia silenciada eran mujeres reales de carne y hueso, Dulce las había entretejido con mujeres arquetípicas, mitológicas, digamos fundacionales, ¿no? O sea, detrás de esas mujeres de carne y hueso con las que ella había llorado y se había emocionado, y que yo conocía por la historia silenciada, pues se encontraban otros personajes enormes. No voy a hablar ahora de los personajes, de quiénes son los personajes de la Voz Dormida, porque todo el mundo lo sabe. Pero yo veía que detrás de Tomasa estaba el mito de Ecuba, y que Hortensia era Polisena, y su hija más querida, que era clarísimo, y que la reina era la Mariana Pineda, Federico García Lorca, y que Pepita volvía a ser Penélope, ¿no? En Habla de Musa de aquel varón el juego era, pero mucho más que evidente, ¿no? Porque Matilde es Penélope, a sí misma se llama así y en el título no hay más que ver, Habla de Musa de aquel varón. Y que luego aparece Dinarzade, o se convierte en Dinarzade cuando aparece la figura de Aisha, que es Sherezade, ¿no? Cuando que escucha las historias sobre la inmigración y, bueno, pues ese tipo de cosas que, por ejemplo, son maravillosas para mí en especial en Cielo de Barro, con el juego, con la recreación de la Besabel lírica de Isidora, con la Femme Fatale, ¿no? O el trasunto magnífico que hace hibridando a la figura de Eva y la Virgen María en la himno, pues, y en fin, que pues, no quiero hablar, esa fue una de las cosas que yo quería en el estudio que eran claras, ¿no? Que detrás de esas mujeres reales y detrás de esas mujeres que a todas relacionaban porque eran de carne y hueso como vosotras, había también unos trasuntos fundacionales de literatura. Bueno, y es que esto está muy en la esencia de nuestra literatura, y lo han hecho los clásicos, ¿no? Era otro de los objetivos que yo quería, que era contextualizar su novelística en nuestra tradición literaria, comparándola con algunos ejemplos mayores. Si cogemos Cielo de Barro, ¿no? Pues nos puede venir, está en el estudio, yo no voy a... Pues a mí leía cosas que eran del CID, de la alcalde de Zalamea, veía que era una novela que tenía que ver mucho con Crónica de una muerte anunciada, más por encima con Los Santos Inocentes, donde era muy evidente el paralelismo, ¿no? Ahí está el estudio de por qué a mí me recordaba y por qué la afiliaba a esta obra literaria. Y bueno, pues el otro objetivo que tenía era estudiar como filólogo, como a mi interés, también como nos aficionamos a escribir, estudiar la figura del narrador en la obra de Dulce Chacón, que me parece que tiene ejemplos maravillosos, como la mezcla entre primera y segunda persona, de algún amor que no te mate, de prudencia, porque esta es una historia tremenda, que necesariamente es cutre, porque todos al final, yo ya me he ido haciendo más viejo, tienes amigos matrimonios que se separan, y al final te acaba siendo como muy sólido, muy cutre. Da igual que las personas sean universitarias, cuando llegan esas historias son tremendas, y cómo ella supo capaz
fue capaz de sacarla a cabo para que un lector, digamos, que es un lector que lee por afición y que no ha tenido la suerte de poder estudiar, lea eso y comprenda, pero al mismo tiempo un lector muy exigente aprecie que hay ahí una gran calidad literaria, pues me fascinó. Por ejemplo, la que más me gusta a mí de la novela de Dulce Chacón es Cielo de Barro, me parece que es la que está cerca de ser incluso una obra maestra. Sobre todo ese, lo han llamado monodiálogo, en algún sitio lo he visto por ahí luego, ese falso, no es un falso diálogo, que no escuchando la voz del comisario cuando habla con Antonio, cómo va grabando la información, eso me parece maravilloso. El bizantinismo, sí, luego hay oportunidad podemos hablar si es mejor o peor obra, La voz dormida. El bizantinismo que me recordó muchas cosas de Persíles y cómo una escritora sacrifica, yo creo que muchas veces dijo, esta mujer está sacrificando la obra literaria, su propia obra, por contar una historia, por sacar lo que le puede de la historia. Es decir, que es perfecta además para adaptarla al cine. Bueno, podemos hablar luego por ese aspecto porque no quiero ahora acaparar. Total, que ya tenía lo que quería hacer y lo que leí, alguna cosilla que había, yo no soy muy perito, pero no había nada entonces que mereciera la pena. Había escrito incluso algunos amigos suyos y muy importantes como el propio Saramago, pero no había nada que a mí era un poco raro para decir mucho o decir poco, ¿no? Porque es que se había muerto justo en el momento en que su obra era reconocida y total, que decidí que Dulce y yo soy muy de Walter Benjamin, aparte de Faulkner, y dije, bueno, pues yo leo la obra de esta mujer y en la confrontación entre lo que yo encuentre y su propia obra es lo que voy a contar. Y así fue como fui haciendo el trabajo. Le dediqué mucho tiempo, de verdad, y mucho poco, pero con mucho cariño. La redacción recuerdo que fue en Cádiz, que tuvimos las vacaciones de Semana Santa. Le tengo que dar las gracias a Fuensanta porque yo soy un desastre, tomo notas como las de Pepita y las pierdo, y Fuensanta es la que me las va cogiendo diciendo esto que es un calamidad, ese tipo de cosas. La presentación aquí, no sé, que la presentación aquí en Santa Cruz, pues ya digo que fue muy emotiva. Luego fue muy bonito porque no pudiste decir ningún, que claro, obviamente en Toledo, que tampoco, no sé si recuerdo, me tocó a mí hacer la presentación del libro cuando fue la editorial Trasumante, y fue claro, tuve que presentar a la Gavilla Verde, de la que soy miembro iba yo en una presentación de la Gavilla Verde después de todo, estaba solo David, y fue de verdad preciosa porque el librero es muy amigo de Fernando y mío, Alberto, y tenía un curso de lectora, había muchas mujeres pues incondicionales, yo tenía la obra muy fresca y aquello fue realmente muy bonito y muy emotivo para mí poder estar hablando con un montón de mujeres que me tenían, como dicen en mi pueblo, aprovechado porque tenía una obra tan fresca. Y lo que pasa, ¿no? Que esto me sigue ocurriendo, tengo un montón de anécdotas pues, con los alumnos, porque, insisto, también porque el librero es muy amigo de Fernando y también es muy amigo mío, y cuando vende algún libro de Dulce Chacón siempre le habla, oye, que aquí hay un estudio magnífico y está la Capilla Verde, incluso a veces regala el libro después de venderlo, porque tiene mucho, es muy hábil y está gastando clientes, ¿no? El año pasado le dieron el premio a la mejor librería, ¿no? Y ahí paramos mucho, muy a menudo Fernando y yo coincidimos y bueno, hablamos de otras cosas o de esto, ¿no? Tengo muchas anécdotas en fin, que no sé, hace por ejemplo 3 semanas hubo el festival Voces Vivas del Mediterráneo, donde estaban los poetas más importantes algunos de los más importantes del Mediterráneo, de todos los países. Se celebró por primera vez en España, en Toledo. Yo por supuesto no estaba, yo estaba solo en calidad de invitado porque tenía muchos amigos y bueno, pues ahí coincidiendo en la caseta que tenía mi editor con Fernando, estaba Fernando Alberto, el librero, el editor, yo le dije, estamos como no paramos de hacer cosas, ahora es cuando quiero leer La Vieja. No he contado que La Vieja era esa novela rara faulkneriana. Yo no me di cuenta que al escribir Pirata, en Pirata se había contado la historia que yo no quería contar, porque yo quería de alguna forma reflejar en el libro los silencios en los que nos criamos de esa tercera generación, los nietos de los represaliados políticos, ¿no?
Y al final le acaba contando una historia. ¿Qué ocurre? Pues que si tú dejas tal como estaba la vieja, que luego lo unes a pirata, pues la gente al final tiene incluso lo que quiere, que es hacer un argumento, ¿no? Porque los personajes están detrás, y es que funciona muy bien, ¿no? Y hablamos ahora de publicar, porque yo sufrí mucho con ese libro, lo mandé a un montón de editoriales importantes, siempre me dijeron que era un escritor maravilloso, pero que no entraba en su línea editorial, como lo dicen a todos, y a partir de entonces decidí hacerme la de aquí, escribir y no intentar ni publicar. Y ahora sí, lo vamos a publicar, y yo le decía a Fernando, pues me gustaría, si hay algún sitio donde a mí me gustaría presentar la vieja, sería en Santa Cruz de Moya, por estas cosas. Total, que ya andaba detrás que me había dicho, pues no te conoces, quiere que vuelva a estar. Y bueno, quedó ahí la cosa, hasta que me llamó Pepe justo hace una semana, y aquí estoy, daros siempre las gracias, nunca me han tratado tan bien como aquí. Y quiero terminar simplemente leyendo el poema que yo prefiero de Dulce Chacón. Muerte, ¿qué haces a la izquierda? Inevitablemente al revés. Deja de mirarte el pubis, no parirás